Ok. Em, vale, pues la charla que presenté se llama Buscar piso y React Fiverr. Cuando me dijeron para dar una charla, estaba pensando en temas, ¿no? Había pensado el tema de inteligencia artificial o cosas de performance, pero en realidad una de mis grandes pasiones desde que empecé a desarrollar ha sido trabajar con cosas 3D. Y otra cosa que tuve que hacer hace poco fue buscar piso, lo cual me llevó mucho tiempo y dije, vale, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? Además, mientras hacía la búsqueda de piso, se me ocurrieron muchas ideas que justamente se relacionaban con el ámbito 3D. Entonces, bueno, de ahí a la charla. Vale, antes que nada, un poco sobre mí, para conocernos todos, porque a lo mejor de algún equipo no me conocen. Llevo 3 años trabajando en Adevinta. Bien, como dijo Steve, empecé en el equipo de Mil Anuncios y ahora me encuentro trabajando en el equipo de Platform y más o menos llevo un año, ya casi un año. También doy clases de bootcamp, full stack, ¿vale? En un lugar que se llama CodeUp. Es un lugar solo para chicas y gente LGTB+. Y también me gusta muchísimo el open source y tengo varios proyectos open source. Ahí les dejo los enlaces. El primero se llama Size Limit Action, que de hecho justamente uno de Andrei, el speaker invitado, fue una colaboración con uno de sus proyectos. TestFi, que es para hacer A/B test, ¿vale? De forma gratuita, es una alternativa gratuita a Optimizely, ¿vale? Sobre IA, que es una web sobre inteligencia artificial, que también, si tienen algún proyecto sobre inteligencia artificial, es tan sencillo como agregarle un JSON o o agregarlo en la web. Y S3, que hace mucho tiempo, por eso me molaba mucho el tema de 3D, trabajé en este proyecto, que es un motor gráfico desarrollado para la web, ¿vale? Basado en otro que se llama Phaser. Y se suponía, en su momento, que iba a mejorar muchísimo la experiencia de desarrollo en cuanto a videojuegos. Luego, por cosas de la vida, dejé el tema de 3D y empecé a trabajar solo en la parte de desarrollo frontend sin sin el tema de 3D, ¿no? Entonces, bueno, les hago una pregunta. ¿Han tenido que buscar piso alguna vez? Sobre todo aquí en Barcelona. Que levante la mano quién ha tenido que buscar piso o dónde vivir. Ya, casi todos. Pues bueno, como les decía, justamente me encontraba en eso hace, sí, un año y medio así. Y la verdad es que para mí fue una experiencia agotadora. Y lo que les voy a contar ahora es mi experiencia, probablemente la suya sea distinta, pero bueno, es simplemente mi experiencia y la que cuando he hablado con amigos han compartido conmigo también. Entonces, bueno, vale. Lo primero que hice fue, a la hora de buscar un piso, fue planificar, ¿no? Oye, pues, ¿en qué zona lo quiero, no? Más o menos cuánto es el presupuesto que estoy manejando, ¿no? Eh, y tenía una lista de imprescindibles. Decía, vale, si quiero un piso, quiero que tenga terraza, que tenga ascensor, que tenga iluminación y una buena distribución. Luego agarré, obviamente, y fui a una de las webs de Vinta, Fotocasa, Habitacle o Mil Anuncios, y me puse a buscar, apliqué los típicos filtros, ¿no? Con todas esas cosas, mi rango de precio, la zona, la dibujé, em, coloqué los imprescindibles, ¿no? Iluminación, que tenga sensor, terraza, etc, etc. Y voilà, apliqué los filtros, ¿no? Y de repente la cosa no pinta nada bien. Seguramente la ha pasado también. Me di cuenta de que estaba buscando, era muy ambicioso con lo que estaba buscando, así que tuve que volver atrás, volver a planificar, redefinir mi búsqueda y, bueno, a volver a aplicar esos filtros y volver a buscar, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso, volví a buscar, interactué, ¿no? Por ejemplo, iba buscando los pisos, le daba favoritos, iba viendo y ya tenía mi lista de pisos que quería ver. Entonces, bueno, viene la etapa de las visitas, ¿no?
que tienes que estar llamando todo el rato, te atienden las agencias inmobiliarias, no logras concretar la visita, a lo mejor tenía una meeting, ¿no? En ese momento, o tenía una cita con el médico, con el dentista, y la verdad es que se me hizo difícil encontrar el espacio. Además, sobre todo en Barcelona, eh, los pisos que están bien de precio se suelen vender rapidísimo. Es una locura. Me di cuenta de que a veces hacía una cita, era el segundo en verlo, y me decían, no, es que ya este piso está alquilado, están vendidos, y yo me quedaba como, Dios mío, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, entonces, eh, todas esas son las cosas que vi sobre el periodo este que les comentaba de visita. Entonces, bueno, voilà, encuentro ese match que gustaba, empieza la emoción y digo, vale, este probablemente sea el piso que estoy buscando, es un piso que está a buen precio, se encuentra en la zona que quería, eh, tiene más o menos todos los indispensables, ¿no? Ya les había dicho que tuve que prescindir de muchos de ellos y dije, bueno, voy a agendar la visita. Fui y, claro, la experiencia es, el agente inmobiliario es como, vale, eh, lo ves y te dice, vale, lo vas a reservar. Y claro, en ese momento tú no sabes qué hacer, es una decisión, ya sea de compra o alquiler, es una decisión que va a afectar muchos años de tu vida, no es una decisión que tomas a la ligera. Y todo este proceso quieren que lo resuelvas tú mentalmente en 30 minutos o en 45 minutos. Y no solo eso, sino que probablemente les metan presión de, oye, alguien más viene a verlo, o alguien más va a alquilarlo, alguien más va a comprarlo. Entonces, bueno, lo otro, les suelen decir el clásico, oye, el piso es que tiene muchas visitas, ahora hay 4 personas más que van a verlo. Entonces, bueno, todos los problemas que me conseguí. Eh, a la hora de tomar la decisión, porque me dice, tienes que tomarla. Me dice, yo tengo, pensaba, solo he visto el piso 30 minutos, ¿cómo voy a tomar la decisión? Que es lo que les comentaba. Mi pareja ni siquiera lo ha visto, o sea, no sé si le gusta, solo ha visto las fotos. Si tienen pareja, probablemente les pase. Claro, lo vi, el piso, durante la noche. O sea, lo vi, no veía la luz del día, no sé si era luminoso o no, por la foto asumí que sí, pero entiendo que ellos van a tomar las mejores fotos, ¿no? Entonces puede ser un poco engañoso. Eh, Le preguntaba al de la inmobiliaria y cada vez que le preguntaba al de la inmobiliaria, no, no sé. Tuve el piso y ya está. Yo decía, guau, esto está difícil. No había plano, tampoco, así que no podía hacer las medidas y tampoco yo podía en media hora, porque luego había otra visita, medir el piso, ¿no? Absolutamente todo el piso. Y claro, luego lo otro, tengo unos muebles en mi casa, no sé si caberán o los que tenía en mi mente, ¿no? Entonces me vi con todos estos problemas. Entonces, claro, no tomé la decisión a tiempo, pasaron unos días y me llaman y me dicen, no, mira que ya vendimos el piso. Y claro, ahí es en donde viene un poco la tristeza, porque al comienzo tienes esa ilusión de ver el piso, ¿no? Y te dicen, no, es que ya lo vendimos. Entonces, luego un poco a modo de reflexión, me quedé como, vale, pero ¿cómo podemos mejorar esta experiencia? ¿Cómo se puede mejorar esta experiencia? Porque tenemos en las 3 aplicaciones, ¿no? Fotocasa, Habitacle y Mil Anuncios, pero aún así, eh, mm, esa experiencia no es satisfactoria del todo, ¿no? En este sentido. Y claro, ojo, que los competidores tampoco la tienen, ¿eh? Entonces me puse a dar ideas, ¿no? A pensar ideas. Entonces dije, ¡buah! Me gusta lo de 3D, que es lo que les comentaba al comienzo. Digo, ¿qué tal si pudiera generar un modelo 3D del piso de forma sencilla? O sea, que alguien viniera y con la cámara de un teléfono pudiera generar un modelo 3D del piso. Y no solo eso, sino que se pudiera simular la iluminación en diferentes momentos del día. Y no solo eso, sino que te dijera las medidas de todo. Y adicionalmente pudiera yo hacer drag and drop de mis muebles de la casa, los muebles de IKEA. Y además tener un abanico. Y adicionalmente poder entrar en el piso, verlo y ver cómo quedaría. Y dije, vale, pero ¿cómo puedo generar el modelo 3D? Yo sé algo de 3D, pero ¿cómo puedo generar el modelo 3D? Y ahí es en donde entra esta herramienta.
Voy a quitar el audio. Que se llama Polycam. Uy, bueno, no puedo poner el full screen, pero bueno, les explico. Básicamente, con la cámara sirve para únicamente para dispositivos a partir del iPhone 13, que tiene un sensor especial para poder generar modelos 3D a partir del piso. Y lo bueno, ahora se mostrará, es que los puedes exportar a cualquier formato, ¿vale? Y justamente los formatos que salían ahí, OBG, OBJ, perdón, LFT, todos los podemos, o sea, se pueden importar de alguna forma, ya sea en una herramienta tipo Unity, Unreal, todos estos motores gráficos, ¿no? Y se podrían ver. Entonces dije, ¡guau! A lo mejor lo que pensé, esas ideas que tuve no son tan descabelladas, a lo mejor todo esto tiene sentido y se puede seguir tirando del hilo. Vale, luego la siguiente pregunta. Vale, eso está muy bien. Yo puedo abrir el modelo en Unity, ¿no? Puedo abrir ese modelo en Unity y va a funcionar. Puedo abrirlo en Unreal y va a ser súper bien. Pero claro, nosotros en las aplicaciones, ¿no? Y sobre todo en la web, porque es mi área de dominio, dije, ¿cómo podemos visualizar este modelo en la web? ¿Cómo se podría hacer esto? Ese modelo 3D. Y ahí es en donde vienen mis experiencias pasadas y me acordé. Tenemos WebGL, en la web tenemos WebGL. Vale, pero a lo mejor muchos no conocen WebGL porque son de estas cosas que no usamos día a día, pero están ahí y son muy poderosas, se los garantizo. Básicamente, WebGL es una API en JavaScript que tenemos disponible en todos los navegadores modernos que nos permite mostrar gráficos acelerados por GPU, tanto 2D como 3D, ¿vale? Y lo importante aquí es que son acelerados por GPU. Van a ser súper rápidos y van a tener una performance similar a como si lo escribiesen con las contraalternativas en desktop o en ordenadores que son OpenGL y OpenGL ¿vale? Vale, pero vamos a ver un poco, antes de entrar en detalle, vamos a ver un poco la historia de WebGL. La historia de WebGL empezó con OpenGL, ¿vale? Que fue la primera API, una de las primeras APIs para mostrar gráficos 2D y 3D en los ordenadores, ¿vale? Esta empezó por ahí, solo era para dispositivos de escritorio o, bueno, ordenadores en general, portátiles. Y luego llegaron los dispositivos embebidos, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles se tuvo que hacer una adaptación porque el hardware no es el mismo. Se tuvieron que hacer una adaptación a esa API. Y ahí fue donde surgió OpenGLS. Ese es de sistemas embebidos, es la ES, ¿no? Y luego, a partir de OpenGLS, es que surge WebGL, ¿vale? Antes no sé si se acuerdan que tenían que instalar Adobe y todo esto para cuando jugaban. Hoy en día no tienen que hacer nada de eso. Bueno, no sé si se acuerdan porque es algo bastante viejo. Va. Si Albert lo conoce, ya sé que no es tan viejo. Vale. Pero la verdad es que se van a dar cuenta que OpenGL, o en este caso WebGL, no es fácil, ¿vale? O sea, su API es bastante complicada y además va a haber una gran diferencia de lo que hacemos hoy en día, es que el código no solo se va a ejecutar en CPU, también se va a ejecutar en GPU. Entonces vamos a tener que saber escribir código o programas para la GPU, ¿vale? Vale, entonces, para utilizarlo, simplemente utilizan la etiqueta en la web, utilizan la etiqueta Canvas y luego tienen un contexto que es el de WebGL, ¿vale? Y ya con eso pueden empezar a usarlo. No voy a entrar en detalles de WebGL porque la verdad es que es bastante denso, ¿sí? Y adicionalmente necesitan saber bastante matemática y en particular álgebra lineal, porque tiene muchos temas de vectores, multiplicación con matrices, etc, etc. Pero bueno, quédense aquí conmigo, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Vamos a ver el pipeline gráfico que define WebGL en concreto, ¿ok? Entonces, bueno, todo empieza, cómo funciona ese rendering, ¿no? Cómo llegamos de algo que está en 3D, cómo lo llevamos a la pantalla. Eso significa el pipeline, ¿no? Todo empieza con los vértices. Tenemos un cubo que está compuesto por un conjunto de vértices. Y ese es el modelo 3D que nosotros queremos desplegar. Es 3D y queremos mostrarlo en una pantalla 2D. Eso es muy importante. Vale, estos vértices, véanlos como un conjunto de puntos 3D en el espacio.
¿vale? Que van a describir una geometría, que es el cubo que les comentaba. Y algo muy importante de notar del gráfico es que las partes verdes ocurren en CPU, ¿vale? En JavaScript. Pero las partes rosadas, el vertex shader, el fragment shader, ocurren en GPU, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es, o lo que se hace es, pasar estos vértices, este conjunto de vértices, a un buffer para que sea llevado a la GPU. Luego, en el vertex shader, que es un, como les decía, es un programa que se ejecuta en la GPU, es un código que nosotros escribimos que se ejecuta en la GPU, y el lenguaje justamente es ese que está ahí, GLSL, como les comentaba. Y entonces en el vertex shader es en donde vamos a transformar esos puntos, esos vértices, con todas las matrices de modelo, modelo y vista y mundo, para poder llevarlas a coordenadas 2D. Luego, que son llevadas a coordenadas 2D, ¿vale? Se forma lo que son las primitivas. En 3D las primitivas son triángulos y ya está. Antes había varias, pero hoy en día son triángulos. Y las GPUs están optimizadas para renderizar triángulos, ¿vale? Y luego entra mi parte favorita, el fragment shader. Un fragmento es un píxel antes de ser renderizado. En la GPU tenemos paralelismo de grano fino, en donde podemos decidir qué hacer con cada píxel en ese programa. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer configurar el material, añadir iluminación, hacer cosas tan complejas como ray tracing. Vean cada píxel como una unidad individual y por eso puede ser altamente paralizada. Y las GPUs tienen muchas ULAs, que son unidades lógico-aritméticas, que sirven para justamente procesar cada uno de ellos. Y las GPU están optimizadas para hacer trabajo en paralelo. Y justamente es lo que hace aquí, formar cada píxel que terminamos viendo en la pantalla. Luego ocurre algo que se llama la rasterización. Tenemos los vértices, se formaron las primitivas que son los triángulos y ahora hay que ir rellenarlos con esos fragmentos, ¿vale? Una vez rellenados, son desplegados de forma 2D simulando profundidad, ¿vale? Y ahí ven el cubo, ¿no? Con iluminación, con un material, etcétera. Vale, ¿cómo son los vértices? Pues bueno, son cada uno de los punticos que están en esta esfera, ¿vale? Y luego la geometría son justamente, o el mallado, es la unión entre esos vértices que son triángulos, ¿ok? Que vienen siendo triángulos. Vale, y fíjense ahora la rasterización. Tenemos los vértices, el mallado, y ahora tenemos que rellenar estos triángulos. ¿Qué les decía? El último proceso, que es trazar las líneas para rellenar esos triángulos. Pues aquí vemos la esfera rellenada. No se ve muy bien, ¿no? De hecho, no da ilusión de que es 3D. Ya vamos a entrar a ello. Vale, este meme me encanta porque dice, yo no necesito matemática para hacer videojuegos o cosas 3D. Y esto puede ser algo que piensen que es cierto, pero luego está aquí OpenGL, WebGL riéndose, C++, Unity, ¿no? Y la verdad es que sí necesitamos saber de todo esto si queremos llegar a tan bajo nivel. ¿Qué pasa? Hay alternativas, como nosotros en web no queremos interactuar directamente con el DOM, ¿no? Y utilizamos React. Para 3D, concretamente en web, está Three.js, ¿vale? Que es una biblioteca hecha en JavaScript hecha para crear y mostrar escenas 3D de una forma muy sencilla. Nos va a permitir cargar modelos, justamente lo que buscamos, como el piso, y tiene varios renderers, súper interesante. No solo WebGL, sino CSS 3D, SVG, y bueno, lo que les comentaba, es muy fácil de usar. Vale, vamos más a conceptos genéricos y que entran dentro de Three.js también. Uno de ellos es el grafo de escena. Aquí tienen cómo funciona Three.js y la mayoría de los engines gráficos que hay en el mercado, que es justamente con esta estructura de datos, que es un grafo. Entonces, primero tenemos el renderer, que es el encargado de desplegar todo. En este caso, WebGL. Ok, vale. Tenemos la escena, que la escena está compuesta va a estar compuesta por una cámara, que es donde vemos la escena, y luego un mallado. Tenemos, el mallado va a estar hecho por geometrías, materiales que describen cómo se ve, texturas e iluminación.
Ok, luego sobre los diferentes componentes de la escena podemos aplicarle una traslación, una rotación o un escalado. Luego también la escena se puede agrupar en grupos, ¿vale? Y los grupos, si nosotros trasladamos, rotamos o escalamos un grupo, va a aplicar las mismas transformaciones a todo lo que está dentro del grupo. Vale, la cámara define cómo vemos el mundo. Hay dos tipos de cámara, una perspectiva y una ortográfica. La perspectiva nos permite tener la sensación de distancia, mientras que la ortográfica no, y se utiliza para 2D. La perspectiva 3D. Y esto es una pirámide truncada, ¿vale? Vale, ¿cómo sería en 3GS? Vale, tenemos la definición del renderer, donde primero creamos la cámara, creamos la escena, creamos la cámara, creamos en este caso perspectiva, definimos el renderer, que es en donde vamos a renderizar, en el canvas donde vamos a renderizar. Luego la escena, en este caso una esfera, el material y el mallado. Agregamos la esfera a la escena y luego posicionamos la cámara hacia atrás. Y luego lo que hacemos es, esto se llama como el ciclo principal, el main loop, y aquí es en donde podemos aplicar transformaciones, ¿vale? En este caso estamos rotando la esfera. Vale, ahora me pueden decir, hey, yo sé React, ¿vale? No quiero trabajar con 3GS directamente, quiero trabajar con React. Y bueno, la verdad es que las diapositivas están hechas con herramientas web, en concreto justamente con React Tree Fiber, que es lo que vamos a ver, y van a ver que las slides son totalmente interactivas, ¿vale? Vale, entonces, React Tree Fiber es un renderer de React para 3GS. Acuérdense que React lo que hace es al final desplegar un árbol. Entonces, aplica perfectamente porque justamente 3GS utiliza un grafo de escena. No tiene limitaciones, igual de rápido, y existen bibliotecas auxiliares como Drake para tener controles, audio, efectos, texto y animaciones con React Spring. Vale, aquí tenemos cómo se vería con React Tree Fiber. ¿Se acuerdan que tenemos el canvas, posicionamos es el mismo ejemplo anterior. Tenemos el canvas, la cámara, una luz ambiental, que es para que todo pueda tener color. Luego tenemos la esfera, y la esfera es un mallado en la cual está compuesto por una geometría y un material, ¿ok? Y lo que hacemos es rotarlo. Es el mismo ejemplo anterior. Vale, los materiales definen la apariencia del objeto, hay diferentes tipos, el estándar, el Lambert, el Toon Shading, por ejemplo, el que se usa en Zelda, y también definen transparencia, color, aspereza, metricidad y diferentes tipos de texturas que podemos agregar. Vale, entonces aquí tiene un ejemplo de material, por ejemplo, a la Tierra le estoy aplicando una textura y a la esfera ahora le estoy aplicando una textura para que se vea como la Tierra, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es justamente cargar la textura con algo que nos es React Tree Fiber, que se llama el loader, y mientras carga, porque la textura tiene un periodo de carga, utilizamos nuestro amigo Suspense, que lo que hace el Suspense es, como esto lanza una promesa y tarda cargando, pues mostraría el null y no lo otro. Y luego se lo aplicamos al material. Vale, iluminación. La iluminación es súper compleja, pero en general la podemos definir como 4 tipos de luces. Direccional, puntual, spotlight y ambiental. La ambiental es como una global, el point es como un sol, el spotlight es como una linterna y la direccional viaja en una sola dirección, ¿vale? Vale, luego en esta escena es lo mismo, la Tierra, pero estamos agregando una fuente de luz puntual, como si fuera un sol. Y la esfera gira alrededor del sol. Si se fijan, la escena es totalmente interactiva, ¿vale? Y pueden ver cómo la iluminación influye sobre la esfera. Ok, entonces para la iluminación, simplemente lo que hacemos es utilizar una etiqueta que se llama point light, lo colocamos en una posición y la trasladamos y la rotamos en base a un pivote, ¿vale? Y lo que hacemos para que se trasladen las dos juntas es agruparlos en un grupo. Vale, y ahora, ¿y si cargo un modelo con Polycam, no? Porque ya habíamos visto lo de Polycam, ¿y si cargo un modelo con Polycam? Pues bueno, justamente Steve escaneó su piso, o parte de su piso, y me dejó el modelo, porque mi iPhone no tenía la funcionalidad.
Muchísimas gracias, Steve, por esto. Y justamente aquí podemos ver el piso de Steve, ¿vale? Y lo podemos ver en tiempo real. Podríamos hacer zoom. Exacto, zoom in, zoom out. Y no solo esto, podríamos verlo, entrar al piso y verlo como si fuera un juego FPS. Agregarle sombras, agregar muebles, etc, etc. Yo creo que en este sentido, the sky is the limit. O sea, se podrían hacer muchísimas cosas. Obviamente sería un producto muy complejo, pero aquí lo están viendo funcionar. Y seguramente piensen, vale, son muchas líneas de código, ¿no? Eso que están viendo ahí son estas líneas de código. Simplemente le digo dónde está el modelo al loader, dónde está el modelo de Steve, lo cargo, lo mismo, tienen que usar suspense y luego le paso a la primitiva, a este objeto primitiva, que es donde va a estar el piso, le paso justamente la escena que cargué. Y bueno, y eso sería todo. Perdón por la rapidez, pero me queda poco tiempo. Vale, entonces vimos que creo personalmente que utilizando modelos 3D podríamos mejorar mucho la experiencia del usuario. Por ejemplo, yo hubiese podido ver las medidas, enseñárselo bien a mi pareja. No hubiese tenido solo 30 minutos para ver el piso, hubiese tenido todo el tiempo del mundo para verlo. Hubiese incluso podido simular entrar al piso y verlo reformado, con diferentes texturas, con diferentes muebles y tomar medidas. Y bueno, ya saben, WebGL es complejo. La verdad es que está muy guay, pero es complejo. Pueden hacer cosas súper poderosas, sobre todo con los shaders. Y 3GS y en concreto React Fiber hacen el trabajo mucho más fácil. Ya vieron que cargar la escena esa, que parecía wow, fueron simplemente 10 líneas de código.